Capítulo 376. Lección sobre la obra salvífica de los santos y condena al templo corrompido. Muchos discípulos y discípulas ya se han despedido y han regresado a las casas que los esperan o han tomado de nuevo el camino por el que habían venido. En la espléndida tarde de este abril ya avanzado, quedan en la casa de Lázaro los discípulos en el verdadero sentido de la palabra y especialmente los más consagrados a la predicación, o sea, los pastores, Hermás y Esteban, el sacerdote Juan, Timoneo, Hermasteo, José de Emaús, Salomón, Abel de Belén de Galilea, Samuel y Abel de Corazín, Ágapo, Aser e Ismael de Nazaret, Elías de Corazín, Felipe de Árbela, José, el barquero de Tiberíades, Juan de Éfeso, Nicolai de Antioquía. De las mujeres quedan, además de las discípulas más conocidas, Analía, Dorca, la madre de Judas, Mirta, Anastática, las hijas de Felipe. Ya no veo a Miriam de Jairo, ni al propio Jairo. Quizás ha regresado a donde estaba hospedado. Pasean lentamente por los patios o también por la terraza de la casa, alrededor de Jesús que está sentado junto al triclinio de Lázaro, y están casi todas las mujeres y todas las antiguas discípulas. Lo escuchan mientras habla con Lázaro, describiendo los pueblos que han atravesado en las últimas semanas que han precedido al viaje pascual. Has llegado justo a tiempo de salvar al pequeño, comenta Lázaro después de la narración de lo del castillo de Cesarea de Filipo, señalando al lactante que duerme feliz en los brazos maternos, y Lázaro añade, es un niño muy bonito, mujer, ¿me lo dejas ver de cerca? Dorcas se levanta y silenciosamente, pero triunfalmente, ofrece a su hijo a la admiración del enfermo. Un niño muy bonito, precioso. Que el Señor te lo proteja y lo haga crecer sano y santo, y fiel a su Salvador. Si no fuera fiel en el futuro, lo querría muerto ya ahora. Todo, menos que, después de haber sido salvado, sea ingrato con el Señor, dice Dorcá firmemente, y vuelve a su sitio. Señor, llega siempre a tiempo de salvar, dice Mirta, madre de Abel de Belén. El mío no estaba menos cerca de la muerte que el pequeñuelo de Dorcá. ¿Y qué muerte? Pero llegó él y salvó. ¿Y qué hora tan tremenda? Y Mirta palidece todavía al recordarlo. Entonces vendrás a tiempo también para mí, ¿no es verdad? Para darme la paz, dice Lázaro acariciando la mano de Jesús. ¿Pero no estás un poco mejor, hermano mío? Pregunta Marta. Ya desde ayer te veo mejorado. Sí, estoy asombrado yo mismo. Quizás Jesús... No, amigo, es que vierto en ti mi paz, y tu alma está saturada de esta paz, y ello atenúa el sufrimiento de los miembros. Es decreto de Dios que sufras, y que muera. Dilo, dilo, bien, pues. Hágase tu voluntad como tú enseñas. Desde este momento no volveré a pedir ni curación ni alivio. He recibido tanto de Dios. Y mira involuntariamente a María, su hermana, que es justo que con mi docilidad corresponda a lo mucho que he recibido. Haz más, amigo mío. Ya es mucho el que uno se resigne y sufra el dolor. Tú, no obstante, da al dolor un valor mayor. ¿Cuál, mi señor? Ofrécelo por la redención de los hombres. Yo soy también un pobre hombre, maestro, y no puedo aspirar a ser un redentor. Lo dices tú, pero estás equivocado. Dios se ha hecho hombre para ayudar a los hombres, pero los hombres pueden ayudar a Dios. Las obras de los justos serán unidas a las mías en la hora de la redención de los justos muertos ya hace siglos
y de los que viven ahora, y de los futuros. Tú, ya desde ahora, agrega las tuyas. Es tan hermoso unirse a la bondad infinita y agregar a ella aquello que podamos ofrecer de nuestra bondad limitada y decir, yo también contribuyo, Padre, al bien de los hermanos. No puede haber amor más grande hacia el Señor y hacia el prójimo que este de saber padecer y morir por dar la gloria al Señor y la salvación eterna a nuestros hermanos. Salvarse uno para sí mismo es poco, es un mínimo de santidad. Hermoso es salvar y darse para salvar, impulsar el amor hasta convertirnos en hoguera, inmoladora para salvar. Entonces el amor es perfecto, y grandísima será la santidad de aquel que es generoso. Qué bonito es todo esto, ¿no es verdad, hermanas mías? Dice Lázaro, con una embelesada sonrisa en su rostro afilado, y Marta asiente emocionada con la cabeza. María, que está sentada en un almohadón a los pies de Jesús, en su postura habitual de humilde y de ardiente adoradora, dice, ¿cuesto yo estos sufrimientos a mi hermano? Dímelo, Señor, para que mi congoja sea completa. Lázaro exclama, no, María, no. Yo debía morir a causa de ello. No te claves flechas en el corazón. Pero Jesús, sincero hasta el extremo, dice, sí, ciertamente, yo he oído las oraciones de tu buen hermano y los latidos de su corazón, pero esto no debe producirte una angustia gravosa. Antes bien, debe darte la voluntad de ser perfecta por lo que cuestas, y exulta, exulta porque Lázaro, por haberte arrebatado al demonio, no yo, tú, maestro, por haberte arrebatado al demonio, ha merecido de Dios un premio futuro, por el que hablarán de él las gentes y los ángeles. Y lo mismo que para el caso de Lázaro, también de otros y especialmente de otras, que han arrancado con su heroísmo la presa de las manos de Satanás. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Preguntan curiosas las mujeres, y quizás todas esperan ser ellas, una por una. María de Judas no habla, pero mira, y mira el Maestro, y Jesús también la mira, y podría darle falsas esperanzas. No lo hace. No la mortifica, pero tampoco le infunde falsas esperanzas y responde a todas. Lo van a saber en el cielo. La siempre angustiada madre de Judas pregunta, ¿y si una, a pesar de quererlo, no logra su objetivo, cuál será su destino? El que merece su alma buena. ¿El cielo? Pero, Señor, una esposa, una hermana, una madre que no lograra salvar a aquellos a quienes ama y los viera condenados, ¿podría tener el paraíso aún estando en el paraíso? ¿No crees que esa mujer no tendrá jamás alegría porque la carne de su carne y la sangre de su sangre habrán merecido condena eterna? Yo creo que no podrá gozar mientras vea a su amado en atroz pena. Estás en un error, María. La visión de Dios, la posesión de Dios, son fuentes de una dicha tan infinita que para los bienaventurados no subsiste ninguna pena. Diligentes y atentos para ayudar todavía a los que pueden ser salvados, no sufren por los que están separados de Dios y, por tanto, de ellos mismos que están en Dios, la comunión de los santos es para los santos. Pero si siguen ayudando a los que pueden ser salvados, es señal de que estos que reciben la ayuda no son todavía santos, objeta Pedro. Pero tienen la voluntad al menos pasiva de serlo. Los santos en Dios ayudan incluso en las necesidades materiales para hacer pasar a aquellos de una voluntad pasiva a una activa. ¿Me comprendes? Sí y no. Te pongo un ejemplo. Si yo estuviera en el cielo y viera, bueno, vamos a suponerlo, un movimiento apenas perceptible de bondad en, digamos, Elí el fariseo, ¿qué haría?
Echarías mano de todos los medios para aumentar sus movimientos buenos. Y si no sirviera para nada, después, una vez condenado, te desinteresarías de él. Y si, como sucede ahora, mereciera completamente la condenación, pero lo estimara, cosa que no sucederá jamás, ¿qué debería hacer? En primer lugar, has de saber que corres peligro de condenarte si dices que jamás lo estimarás, y en segundo lugar, has de saber que si estuvieras en el cielo formando una unidad con la caridad, pedirías por él, por su salvación, hasta el momento de su juicio. Habrá espíritus que serán salvados en el último momento, después de toda una vida de oración por ellos. Entra un criado diciendo, ha venido Managén, quiere ver al maestro. Que venga, sin duda querrá hablar de cosas serias. Las mujeres discretas se retiran y los discípulos la siguen, pero Jesús llama a Isaac, al sacerdote Juan, a Esteban y a Hermás, y de los pastores discípulos a Matías y a José. Conviene que lo oigan también ustedes, que son discípulos, explica. Y entra Managén, y se inclina. La paz a ti, saluda Jesús. La paz a ti, maestro. El sol se está poniendo para ti. El primer paso después del sábado. Mi señor, ¿has tenido una buena Pascua? Buena. Nada bueno puede suceder donde están Herodes y Herodías. Espero haber comido por última vez el cordero con ellos. A costa de la vida no prolongo mi permanencia con ellos. Creo que cometes un error. Puedes servir al maestro quedándote, objeta Judas Iscariote. Eso es verdad, y es lo que hasta ahora me ha retenido, pero ¡qué náusea! Podría subsistirme Cusá. Y Bartolomé le hace una observación. Cusá no es Managén, Cusá es... Sí, se mueve entre dos aguas, y no denunciaría jamás a su señor. Tú eres más franco, eso es verdad. Y es verdad lo que dices. Cusá es el cortesano. Es sensible al hechizo de la realeza. ¿Realeza? ¿Qué estoy diciendo? Del fango regio. Pero se ve rey estando con el rey. Le acongoja la pérdida de la privanza del rey. Y la otra noche parecía un lebrel apelado cuando casi arrastrándose se presentó ante Herodes, que lo había llamado tras haber escuchado las quejas de Salomé, a la que tú habías arrojado de tu presencia, señor. Cusá estaba en un momento muy escabroso. Él deseó de salvarse a toda costa, e incluso quizás acusándote a ti y criticándote, estaba escrito en su cara, pero Herodes quería solo reírse a espaldas de la muchacha, de la cual ya ha llegado un momento en que siente náuseas, como también de la madre de ella, y se reía como un desquiciado oyendo tus palabras dichas por Cusá. Repetía, demasiado, demasiado dulces todavía para esa joven, y dijo una palabra tan indecente que no te la digo. Habría debido pisotear sus entrañas insaciables, pero se habría contaminado, y reía. Luego, poniéndose serio, dijo, pero la afrenta merecida por esa hembra no se puede permitir para la corona. Yo soy magnánimo. Está obsesionado con que lo es, y dado que nadie se lo dice, pues se lo dice él a sí mismo. Y perdono al rabí, incluso considerando que ha dicho a Salomé la verdad. Pero quiero que venga a la corte para perdonarlo del todo. Quiero verlo, quiero oírlo y hacerle obrar milagros. Que venga, y yo me haré protector suyo. Esto decía la otra noche, y Cusán no sabía qué responder. No quería decirle que no al monarca. Por otra parte, no podía decirle que sí, porque tú ciertamente no puedes condescender con los caprichos de Herodes. Hoy me ha dicho a mí, tú, que vas donde él, hazle saber mi voluntad. La hago saber, pero ya sé la respuesta. De todas formas, dímela para poder transmitirla. No, un no que parece un rayo. ¿No te crearás un enemigo demasiado fuerte? Pregunta Tomás. Y un verdugo también, pero no puedo responder sino no. Nos perseguirá. Dentro de 3 días ya no se acordará, dice Managén encogiéndose de hombros, y añade, le han prometido unas mimas y llegan mañana. Se olvidará de todo. Vuelve el doméstico.
Señor, dice Lázaro, han venido Nicodemo, José, Eleazar y otros fariseos y jefes del Sanedrín. Quieren saludarte. Y Lázaro mira a Jesús interrogativamente y Jesús comprende. Que vengan, los saludaré de buena gana. Poco después entran José, Nicodemo, Eleazar, aquel justo del banquete de Ismael, Juan, aquel del banquete ya lejano en el tiempo del que Arimatea, bueno, otro del que oigo que le llaman Josué, otro Felipe, otro Judas y el último Joaquín. Saludos sin fin. Menos mal que la sala es grande, si no, ¿cómo habrían podido meter en ella tantas reverencias y tanto abrir de brazos y tantas ampulosidades? Pero a pesar de ser grande, se llena tanto que los discípulos deciden desaparecer. Quizás no dan crédito al hecho de no estar bajo el fuego de tantas pupilas de los miembros del Sanedrín y se quedan solamente Lázaro y Jesús. Lázaro, sabemos que estás en Jerusalén, así que hemos venido, dice el que tiene por nombre Joaquín. Me asombra y me alegra. Ya casi que no recordaba tu cara, dice un poco irónico Lázaro. Hombre, ya sabes, queríamos venir, pero habías desaparecido, lo cual hubiera sido maravilloso. Efectivamente es muy difícil visitar a un desdichado. No, no digas eso. Nosotros respetábamos tu deseo, pero ahora que, ¿verdad, Nicodemo? Sí, Lázaro. Los viejos amigos vuelven incluso por el deseo de saber noticias tuyas y de venerar al rabí. ¿Qué noticias me traen? Las cosas de siempre, el mundo ya... Y miran de reojo a Jesús que está rígido en su asiento y un poco absorto. ¿Y cómo es que están todos juntos hoy nada más al terminar el sábado? Ha habido una reunión extraordinaria. ¿Hoy? Pues qué motivo había tan urgente. Los recién llegados miran furtiva y significativamente a Jesús, pero él está absorto. Muchos motivos, responden luego. ¿Y no tienen que ver con el rabí? Sí, Lázaro, también con él, pero también se ha juzgado un hecho grave, acaecido mientras estábamos todos reunidos en la ciudad por las fiestas, explica José de Arimatea. ¿Un hecho grave? ¿Cuál? Un error de juventud. En fin, una grave controversia, porque, Rabí, escúchanos, estás entre estas personas honestas. No somos discípulos tuyos, pero tampoco somos enemigos. En casa de Ismael me dijiste que no estaba lejos de la justicia, dice Eleazar. Es verdad, y lo confirmo. Y yo te defendí contra Félix en el banquete de José, dice Juan. Eso también es verdad. Y estos piensan como nosotros. Hoy hemos sido llamados a decidir y no estamos contentos de lo que se ha decidido, porque se han salido con la suya la mayoría de los que estaban contra nosotros. Escucha y juzga tú, que eres más sabio que Salomón. Y Jesús los perfora con su profunda mirada y luego dice, hablen. ¿Estamos seguros de que nadie nos oye? Porque es una cosa horrenda, dice el que se llama Judas. Cierra la puerta y corre la cortina y estaremos en una tumba, le responde Lázaro. Maestro, ayer por la mañana dijiste a Eleazar de Anás que no se contaminara por ninguna razón. ¿Por qué se lo dijiste? Pregunta Felipe. Porque había que decirlo. Él se contamina, yo no. Los libros sagrados lo dicen. Es verdad, pero ¿cómo sabes que se contamina? ¿Te habló quizás la joven antes de la muerte? Pregunta Eleazar. ¿Qué joven? La que ha muerto después de la violencia y con ella su madre. Y no se sabe si la has matado, o la mató el dolor, o si han matado, o si la han matado con veneno para que no hablaran. Yo no sé nada de esto. Veía el alma depravada del hijo de Anás y sentía su mal olor, y hablé. Ni sabía ni veía más cosas, pero ¿qué ha pasado? Pregunta Lázaro con interés. Ha pasado que Eleazar de Anás vio a una joven hija única de una viuda y la atrajo a sí mismo con el pretexto de encargarle un trabajo porque para vivir hacían labores de costura, y abusó de ella. Y la joven murió 3 días después, y con ella su madre, pero antes de morir, a pesar de las amenazas recibidas, dijeron todo a su único pariente. Y este fue donde Anás, con la acusación, pero no contento todavía, se lo dijo a José, a mí y a otros. Anás ha mandado que lo arresten y que lo metan en la cárcel.
De ahí pasará a la muerte o no volverá a ser libre. Hoy Anás ha querido saber nuestra opinión, dice Nicodemo. No lo habría hecho si no hubiera sabido que nosotros ya estábamos al corriente, masculla entre dientes José. Sí, vamos con una apariencia de votación y con una simulación de juicio, y se ha decidido sobre el honor y la vida de los tres desdichados, y sobre la pena para el culpable, termina Nicodemo. Y entonces, pues entonces es natural. Nosotros, que hemos votado por la libertad del hombre y el castigo de Eleazar, hemos sido amenazados y expulsados como las personas injustas. ¿Tú qué opinas? Que Jerusalén me produce náuseas. Y que en el Jerusalén el bubón más fétido es el templo, dice pausada y terriblemente Jesús. Y termina, se lo pueden decir a los del templo. ¿Y Gamaliel qué ha hecho? Pregunta Lázaro. En cuanto escuchó el hecho, se tapó la cara y salió diciendo, venga pronto el nuevo Sansón para acabar con los filisteos depravados. Bien ha dicho, porque pronto vendrá. Y hay un momento de silencio. ¿Y de él no se ha hablado? Pregunta Lázaro señalando a Jesús. Sí, claro. Antes que de ninguna otra cosa ha habido quien ha referido que calificaste de mezquino al reino de Israel, y por eso te han tachado de blasfemo. Es más, de sacrílego, porque el reino de Israel viene de Dios. ¿Ah, sí? ¿Y cómo ha llamado el pontífice al violador de una virgen y al profanador de su ministerio? Respondan. Pregunta Jesús. Es el hijo del sumo sacerdote, porque el verdadero rey allí dentro es Anás, dice atemorizado por la majestuosidad de Jesús Joaquín, que está frente a él, alto de pie, con el brazo extendido. Sí, el rey de la depravación, y quieren que no llame mezquino un país en que tenemos un tetrarca que es un sucio y un homicida, y un sumo sacerdote que es cómplice de un violador y asesino. Quizás la joven se ha matado o ha muerto de dolor, susurra Eleazar. Asesinada en cualquier caso por su violador, y ahora no se hace una tetrarca víctima con el pariente encarcelado para que no hable. ¿Y no se profana el altar acercándose a él con tantos delitos? ¿Y no se ahoga la justicia imponiendo silencio a los justos demasiados casos del Sanedrín? Sí, venga pronto el nuevo Sansón y abata este lugar profanado y extermine para dar nueva salud. Yo, a punto de vomitar por la náusea que siento, no solo llamo mezquino a este país desdichado, sino que me alejo de su corazón lleno de la podredumbre y de delitos sin nombre, cueva de Satanás. Me marcho, no por el miedo a la muerte, porque les demostraré que no tengo miedo. Me marcho porque no ha llegado mi hora, y porque no doy las perlas a los puercos de Israel, sino que más bien se las llevo a los humildes diseminados por las cabañas o por los montes o por los valles de los pueblos pobres, lugares donde todavía se sabe creer y amar. Si alguien lo enseña, lugares donde bajo las toscas vestiduras hay espíritus, y aquí por el contrario las túnicas y los mantos sagrados, y más todavía, el éfod y el racional, sirven para cubrir las inmundicias y las carroñas, y para contener las armas homicidas. Digan a estos que en el nombre del Dios verdadero los consagro a su condena, y, como nuevo Miguel, los arrojo del paraíso. Y para siempre ellos, que quisieron ser dioses y son demonios, no necesitan estar muertos para ser juzgados, ya están juzgados y sin remisión. Los miembros del Sanedrín y los fariseos, antes solemnes, se arrinconan de tal forma ante la tremenda ira de Cristo que parecen hacerse pequeños. Jesús, por el contrario, parece hacerse un gigante, de tanto fulgor como hay en su mirada, y de tanta impetuosidad como hay en sus gestos. Lázaro gime, Jesús, Jesús, Jesús. Y Jesús lo oye y cambiando de tono y aspecto dice, ¿qué te sucede, amigo mío? No, no con ese aspecto terrible, no eres ya el mismo. ¿Cómo se podrá tener esperanza en la misericordia si te muestras tan terrible? Y no obstante así estaré, y más todavía, cuando yo juzgue a las 12 tribus de Israel, pero ten valor, Lázaro. Quien cree en Cristo ya ha sido juzgado, y se sienta de nuevo. Un momento de silencio, y al final Juan pregunta, ¿y nosotros por haber preferido los improperios a mentir en el ejercicio de la justicia, cómo seremos juzgados?
con justicia. Por tanto, perseveren y van a llegar a donde Lázaro ya ha llegado, a la amistad con Dios. Y se levantan. Maestro, nos marchamos. La paz sea contigo. Y a ti, Lázaro. La paz a ustedes. Varios suplican. Que lo que se ha dicho, por favor, quede aquí. No teman, márchense, y que Dios los guíe en todos los nuevos actos. Salen, y se quedan solos Jesús y Lázaro. Después de un poco, éste dice, ¡qué horror! Sí, qué horror, Lázaro. Voy a preparar la partida de Jerusalén. Seré huésped tuyo en Betania hasta el final de los ázimos. Y sale.